Señoras y señores, tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Arrancamos la actividad hípica en el Jockey Club del Paraguay. Se reanuda tras el parate de 5 meses debido a la pandemia instalada del COVID-19. Ahora, hoy domingo 9 de agosto, se va a disputar la tercera reunión de la temporada 2020 con una programación compuesta de 8 competencias, todas las sueltas locales. Va a arrancar la jornada con una prueba para caballos, o para yeguas, mejor dicho, de la 10ª categoría B sobre la distancia de 600 metros. Hoy sobresalen en la programación el clásico Precoces, que se va a disputar en quinto turno sobre 600 metros. También se va a correr el premio Policía Nacional en sexto turno sobre 1.300 metros y el premio Independencia de la República Oriental del Uruguay sobre 1.200 metros. Este tendrá lugar en séptimo turno. Los ejemplares de esta primera carrera ya están en la pista principal. En instantes van a comenzar a realizar el paseo preliminar. En esta primera carrera se va a jugar la apuesta Pick 4, tiene un costo de 10.000 guaraníes y cuenta con un pozo inicial de 1.000.000 de guaraníes. Le informamos a la gente que está viendo la transmisión en vivo e en directo cómo pueden realizar sus apuestas. Existen varios números de teléfonos habilitados: el 0985 111 402, el 0985 111 403, el 0986 107 999, el 0985 556 666, el 0983 190 728, el 0981 509 041, el 0983 350 080 y el 0984 460 309. Todas estas líneas están disponibles, habilitadas para que ustedes puedan realizar sus jugadas allí desde la comodidad de su casa, previo giro a estos números de teléfono que les había mencionado. Vamos a ir repitiendo a lo largo de la transmisión.
Comienzan a salir los participantes a la pista principal para realizar el paseo preliminar. Son 7 ejemplares que están inscriptos en esta primera carrera. Allí vemos en pantalla la número 3, Rivela. Irá con la conducción de Juan Figueredo con 57 kilos. La número 2, Atorranta, bajo las órdenes de Marcos Rivas, 54 kilos. La número 7, Sununu Porá, Fidelino Valdés, 57 kilos. La número 1, Barremina, Oscar Galloso, 57 kilos. La número 5, Lady Empire, José Romero, 57 kilos. La número 6 es Luisa Lane, Leonardo Jiménez, 54 kilos. La número 4, Special In, Víctor Carruega, 57 kilos. El favoritismo en esta primera carrera va por el lado de la número 2, Atorranta, y la número 1, Barremina. Son las ejemplares hasta el momento más jugadas en las apuestas. Competencia sobre 600 metros en el arranque de esta tercera reunión de la temporada 2020. Allí tenemos nuevamente los números habilitados para realizar sus apuestas.
8 líneas disponibles para que puedan realizar sus jugadas previo envío o giro del dinero. Ir siguiendo tranquilamente todo lo que se lleva a cabo hoy aquí en el Hipódromo de Asunción.
Allí están viendo nuevamente las líneas telefónicas habilitadas para realizar sus apuestas. 8 números de teléfonos donde puedan realizar un giro y luego comunicarse con la cajera que les va a realizar las jugadas de todas las carreras que se van a disputar hoy aquí en el Hipódromo de Asunción. Restan 3 minutos nada más y se va a correr ya la primera competencia de la jornada. Allí están observando la jugada pick 4. Está como favorita ahora la número 4, Special In, seguida muy de cerca por la número 1, Barremina. En instantes, la largada de la primera carrera.
Se cierran las ventanillas, finalizan las apuestas. Campana de largada. Está todo en condiciones. Y largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 5, Lady Empire. Pequeña ventaja sobre la número 4, Special Link, que rápidamente va en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña la número 1, Barremina. Cuarta viene accionando la número 7, Sununu Pona. Descuenta ya los últimos 300 metros de carrera con la número 4, Special Link, firme en la delantera. Lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre la número 1, Barremina. Tercera se desempeña la número 5, Lady Empire. Descuenta ya los últimos 200 metros finales la número 4, Special Link, firme en la delantera. 2 cuerpos de ventaja ahora sobre la número 1, Barremina. Abierta se desempeña la número 7, Sununu Pona. Últimos 50 metros de carrera. La número 4, Special Link, con Víctor Rueda con el triunfo asegurado. Varios cuerpos de ventaja sobre la número 5, tercero el 1 y cruzaron el disco.
Marcadores oficial de la primera carrera: el primero la número 4, Special Inn; segunda la número 5, Lady Empire; tercera la número 1, Barremina; cuarta la número 2, Atorranta; quinta la número 7, Sunu Nupona; sexta la número 6, Luisa Lane. Tiempo empleado por la ganadora: 33 segundos 82 centésimas, ganada por varios cuerpos de la segunda a la tercera, medio cuerpo. El dividendo, la llave directa 4-5, 84.000 guaraníes. La trifecta 4-5-1, 93.800 guaraníes. El pick 4, lo soltaron 113 boletos, valor del enganche 27.600 guaraníes.
Están saliendo ya a la pista principal los ejemplares de la segunda carrera. Competencia reservada para caballos de novena categoría B sobre la distancia de 1000 metros. 10 ejemplares inscritos, corren todos. Suelta muy pareja para el recorrido del kilómetro. Allí estamos viendo el número 3, Don Papi, con la conducción de Carlos Vera, 54 kilos. El número 1, Fulminante, José Romero, 54 kilos. El número 10, Rincon Gulch con Fidelino Valdés, 54 kilos. El número 4, Galileano, Víctor Carruega, 54 kilos y medio. El 5, El Sur, Ariel Sanabria, 54 kilos. El número 2, Temerario, Marco Rivas, 54 kilos. El número 7, Merlin, Oscar Galloso, 56 kilos. El 9, Estratégico, Luis Franco, 56 kilos. El número 8 es Royal Tiger, Leonardo Jiménez, 51 kilos. El número 6 es Deportivo, Juan Ramírez, 54 kilos. Y el 1, Fulminante, con la monta de José Romero, 54 kilos. En esta segunda carrera está en juego la apuesta triplo con un valor de 10.000 guaraníes.
Muy bien, señores y señores, están ya los ejemplares cerca de la gatera. Restan 5 minutos exactamente para que finalicen las apuestas y se dispute esta segunda competencia que se va a correr sobre 1000 metros para caballos de novena categoría B. Reiteramos que están disponibles 8 líneas telefónicas para realizar sus apuestas. Allí desde la comodidad de su casa pueden realizar giros y hacer las llamadas para realizar tranquilamente las jugadas en cada carrera que tenemos en esta tarde aquí en el Hipódromo de Asunción. Son 8 competencias en total. 3 cotejos que sobresalen en la programación. El clásico Precoces, que se va a correr en quinto turno. Luego el premio policial en la sexta carrera. Y la séptima competencia será el premio Independencia de la República Oriental del Uruguay. 3 minutitos y ya se disputa la segunda carrera.
Finalizan las apuestas. Bueno. Ya se van colocando los participantes de la segunda carrera, distancia 1000 metros. Caballos de la novena categoría B. 10 inscriptos, corren todos. Allí va a ingresar uno de los candidatos de esta carrera, el 9 estratégico. Ya escuchamos la campana de largada. Y resta ingresar solamente el 10, Rincón Gulch. Se muestra bastante indócil en la gatera el 9 estratégico. Y largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 1, fulminante pequeña ventaja sobre el número 3, Don Papi, que rápidamente le presenta lucha al puntero. Tercero se desempeña el número 4, Galiliano. Cuarto viene accionando el número 7, Merlin. La quinta ubicación lo hace el participante número 8, Royal Tiger. Los competidores están recorriendo el codo. Hay lucha en la delantera por fuera el número 4, Galiliano. Le toma el pescuezo de ventaja ahora el número 3, Don Papi. En la tercera ubicación mejora rápidamente el número 8, Royal Tiger. Quedando ahora en la cuarta ubicación el participante número 6, Deportivo. Los competidores están en los últimos 500 metros y se aprestan a hacer el ingreso a la recta final.
El número 4, Galileano, intenta la disparada. Corre con medio cuerpo de ventaja sobre el número 3, Don Papi. En la tercera ubicación se desempeña participante número 8, Royal Tiger. Descuenta ya los últimos 300 metros finales por fuera. Número 4, Galileano. Logra tirar 2 cuerpos de ventaja sobre el número 3, Don Papi. Tercero se desempeña participante número 8, Royal Tiger. Descuenta ya los últimos 200 metros finales. El número 4, Galileano. Firme en la delantera. Lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre el número 3, Don Papi. Tercero se desempeña número 6, Deportivo. Últimos 20 metros de carrera. El número 4, Galileano. Otra vez con Víctor Carruega. 2 cuerpos de ventaja sobre el número 3, tercero 6 y cruzado en el disco.
El marcador es oficial de esta segunda carrera. Primero el 4, Galiliano. Segundo el número 3, Don Papi. Tercero el 6, Deportivo. Cuarto el 8, Royal Tiger. Quinto el 9, Estratégico. Sexto el 2, Temerario. Tiempo empleado por el ganador, 1 minuto, 1 segundo, 51 centésimos. Ganada por varios cuerpos del segundo al tercero, 2 cuerpos y medio. Los dividendos, el Sport ganador vacante, la llave directa, 4-3 con un solo acierto, 280.000 guaraníes. La trifecta, 4-3-6, 91.000 guaraníes. El duplo, 4-4 con 5 aciertos, 165.200 guaraníes. El segundo pase de la apuesta Pi4, aceptaron 17 boletos, su valor 327.100 guaraníes. En pantallas se está mostrando la repetición de la segunda carrera.
Están en la pista principal los competidores de la tercera carrera, competencia reservada para caballos de la 9ª categoría A, distancia 1100 metros. Corren los 9 inscriptos. En esta tercera carrera está en juego la apuesta triplo B. 10.000 guaraníes es el costo y tiene un pozo inicial de 500.000 guaraníes. Esta triple termina en el clásico Precoces. Comienzan a salir los participantes de la tercera carrera para realizar ya el paseo preliminar. Estamos viendo al número 7, Western Wine con Ariel Sanabria, 55 kilos y medio. El número 2, Croupier Secreto Marco Rivas, 54 kilos. Está el número 3, Oro Negro Juan Figueredo, 56 kilos.
El 1, Paco Fuín, Leonardo Jiménez, 51 kilos. El 6, Mercader, José Romero, 54 kilos. El número 5, Depredador, el debutante con Luis Franco, 60 kilos. El número 4, Torino, Oscar Galloso, 56 kilos. El 9, Bacam, Gabriel Mena, 53 kilos. El 8, Payador, Juan Ramírez.
Finalizan las apuestas. Se van colocando ya todos los competidores de la tercera carrera. $1100 metros la distancia. Y largaron. Sale a enseñar el camino participante número 1, Paco Win. Pequeña ventaja sobre el 2, Crupier Secreto. Gana terreno rápidamente el número 5, Depredador. Y asume el comando del lote. En la cuarta ubicación se desempeña el número 6, Mercader. Más atrás lo viene haciendo el 7, Western Wine. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo. El número 5, Depredador, medio cuerpo de ventaja sobre el número 6, Mercader. En la tercera ubicación se desempeña el número 7, Western Wine. Cuarto viene accionando por el lado de la pista el participante número 9, Bacan. En la quinta ubicación se desempeña el 1, Paco Win. Los competidores dejaron atrás la señal indicatoria de los 600 metros. Asume el comando del lote el número 6, Mercader. Pequeña ventaja sobre el 5, Depredador, que insiste por dentro. Y están en la recta final. Últimos 400 metros finales. Va a haber lucha en la delantera por dentro el número 5, Depredador. Por fuera el número 6, Mercader. Más abierto lo hace el número 9, Bacan. Descuenta ya los últimos 300 metros finales. Sigue la lucha en la delantera. El número 5, Depredador. Pequeña ventaja sobre el 6, Mercader. Abierto, gana el terreno número 1, Paco Win. Descuenta ya los últimos 150 metros finales. El número 6, Mercader. Pequeña ventaja ahora sobre el número 1, Paco Win, que insiste por fuera. Tercero se desempeña el número 3, Oro Negro. Últimos 50 metros finales. Por fuera el número 1, Paco Win. Logra estirar medio cuerpo de ventaja sobre el número 6, tercero 3. Y cruzaron el disco.
El marcador es oficial de la primero el 1, Paco Win. Segundo el número 6, Mercader. Tercero el 3, Oro Negro. Cuarto el 2, Croupier Secreto. Quinto el 5, Depredador. Sexto el 9, Bacam. Tiempo empleado por el ganador, minuto 8 segundos 24 centésimas. Ganada por 3 cuartos de cuerpo. El segundo al tercero, 1 cuerpo y 3 cuartos. Los dividendos, el Sport. Vacante la llave directa, 1-6, vacante. La trifecta, 1-6-3. También ha quedado vacante. El duplo, 4-1, con 2 aciertos, 350.000 guaraníes. El tercer pase de la apuesta PIC 4 y el triplo han quedado vacante. Ahora la repetición de la tercera carrera. Le informamos al público que en esta cuarta carrera arranca el triplo C. 10.000 guaraníes es el costo. Cuenta con un pozo inicial de 1 millón de guaraníes. Competencia sobre 1000 metros para caballos de décima categoría A. No corre el número 7, Lapachó.
En el reemplazo de Lapacho ingresa el suplente, el número 11, Ventarrón. Informamos al público el triplo que culmina en esta cuarta. Siguen vivos 2 boletos finalizando en esta cuarta carrera.
Están en la pista principal los competidores de la cuarta carrera. El 3, Abuelo Tom, Carlos Vera, 57 kilos. El 2, Legend, Juan Figueredo, 57 kilos. El número 10, Final Pins, Fidelino Valdés, 57 kilos. El 11, Venta Rom, Ariel Sanabria, 55 kilos. El número 9, Don Brujo, Leonardo Jiménez, 57 kilos. El 5, Tucano, Juan Ramírez, 53 kilos. El 1, Bahí, Oscar Galloso, 56 kilos. El 6, Fanfarrón, Marcos Rivas, 57 kilos. El 4, Mr. Plus, Carlos Romero, 57 kilos. Y el 8, Machellano Lobo, Víctor Carruega, 54 kilos y medio.
Le recordamos al público, en esta cuarta carrera está en juego el triplo C, 10.000 guaraníes, el costo 1.000.000 como pozo inicial. En instantes, la largada de la cuarta carrera. Finalizan las apuestas.
Campana de largada. Se colocó el número 10. Final pins. Y está todo listo. Largaron. Salen muy juntos los competidores, tratan de enseñar el camino. El número 2, Legend, pequeña ventaja sobre el número 4, Mr. Plus. Tercero se desempeña, ganando terreno rápidamente por el lado de la pista. El número 9, Don Brujo. En la cuarta ubicación lo hace el número 5, Tucano. Más atrás se desempeña el 11, Ventarrón. Los competidores están en mitad de codo. El número 2, Legend, medio cuerpo de ventaja sobre el número 4, Mr. Plus. Abierto, gana terreno rápidamente. El número 9, Don Brujo, quedando en la cuarta ubicación. Expectante el número 5, Tucano. Más atrás lo hace el número 8, Machirano Lobo. En la sexta ubicación el 11, Ventarrón. Y los competidores de la cuarta carrera están en la recta final. El número 9, Don Brujo, pequeña ventaja sobre el número 2, Legend. Tercero se desempeña por dentro el número 5, Tucano. Descuente ya en los últimos 300 metros finales. Va a haber lucha en la delantera por fuera el número 9, Don Brujo. Por dentro lo hace el número 5, Tucano. Descuente ya en los últimos 250 metros finales. El número 9, Don Brujo, pequeña ventaja sobre el número 5, Tucano, que insiste por dentro. En la tercera ubicación lo hace el número 11, Ventarrón. Descuente ya en los últimos 100 metros finales. Hay lucha en la delantera por dentro el número 5, Tucano. Logra tirar ahora dos cuerpos de ventaja sobre el número 9, tercero el 11. Pocos metros para el disco. El número 5, Tucano, varios cuerpos de ventaja sobre el número 9, tercero el 11 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la cuarta carrera. Primero el número 5, Tucano. Segundo el número 9, Don Brujo. Tercero el 11, Ventarrón. Cuarto el 6, Fanfarrón. Quinto el 2, Legend. Sexto el 4, Mr. Plus. Tiempo empleado por el ganador, minutos 2 segundos, 4 centésimos, ganada por medio cuerpo. Del segundo al tercero, 3/4 de cuerpo. Dividiéndose por ganador vacante, la llave directa 5-9, vacante. El duplo 1-5 con un solo acierto, 539.000. El triplo que finalizaba 4-1-5 con un solo acierto, 938.000 guaraníes. En instantes la transmisión, la repetición, digo bien, de la cuarta carrera. Le informamos al público, en esta quinta carrera se va a disputar una de las pruebas centrales de la jornada, el clásico Precoces. Potrillos de 3 años. 5 competidores. El 1 Vikingo con Víctor Carruega, el 2 Marianela con Juan Ramírez, la número 3 Preta Bella con Marco Rivas, el 4 Camorrera, José Romero y el número 5 Mayortón con la conducción de Ariel Sanabria.
Están saliendo ya a la pista principal los competidores del clásico precoces. Prueba reservada para potrillos de 3 años, nacidos y criados aquí en la República del Paraguay. En pantalla es el 1. Vikingo con la conducción de Víctor Carruega. El número 5, Mayor Tom, con la conducción de Ariel Sanabria. El número 2, Marianela Juan Ramírez. La número 3, la favorita de la carrera, Preta Bella, Marco Rivas. La número 4, Camorrera, José Romero, 53 kilos. En esta quinta carrera arranca la apuesta triplo, que tiene un valor de 10.000 guaraníes. En 10 minutos finalizan las apuestas.
Le recordamos al público que en esta quinta carrera está en juego la apuesta triplo. Tiene un valor de 10.000 guaraníes. Restan tan solo 3 minutos para que se dispute el clásico precoces. Los potrillos de 3 años que debutan en esta competencia.
últimos instantes para que finalicen las apuestas de esta quinta carrera, la prueba central, el clásico Precoces. Finalizan las apuestas. Se van colocando ya los participantes del clásico Precoces, distancia 600 metros. Campana de largada. Largaron el clásico Precoces. Sale a enseñar el camino la competidora número 3, Pretabella. Le toma pequeña ventaja número 4, Camorrera. En la tercera ubicación se desempeña por dentro el número 1, Vikingo. Cuarto viene accionando el número 5, Mayorton. Descontado los primeros 200 metros de carrera. La número 3, Pretabella, corre con medio cuerpo de ventaja ahora sobre la número 2, Marianela. En la tercera ubicación se desempeña el número 1, Vikingo. Descuenta ya los últimos 250 metros finales. La número 3, Pretabella, firme la delantera. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja ahora sobre el número 1, Vikingo. Tercero se desempeña participante número 2, Marianela. Descuenta ya los últimos 50 metros finales. Por fuera número 3, Pretabella, con el triunfo asegurado. Cuerpo y medio de ventaja sobre el participante número 1 y cruzaron el disco.
De la quinta carrera, primera la número 3, Preta Bella, segundo el 1, Vikingo, tercero el 2, Marianela, cuarto el 4, Camorrera, quinto y último el 5, Mayor Tom. Tiempo empleado por la ganadora, 33 segundos, 81 centésimos, ganada por 2 cuerpos, el segundo al tercero, 3 cuerpos. Dividendos. El Espora ganador, 10.500 guaraníes. La llave directa 3-1, 42.000 guaraníes. La trifecta 3-1-2, 32.200 guaraníes. El duplo 5-3 con 9 aciertos, 80.100 guaraníes. En pantallas, la repetición de la quinta carrera.
Le informamos al público apostador, en esta sexta carrera arranca la última triple, 40.000 el costo y pozo inicial de 2 millones de guaraníes.
Comenzarán a salir los participantes de la sexta carrera a la pista principal. Última triple en esta sexta carrera. 2 millones de pozo inicial.
Volvemos a recordarle al público apostador en esta sexta carrera. Está en juego ya la última triple que tiene un costo de 40.000 guaraníes. Arranca con un pozo inicial de 2 millones de guaraníes. 10 minutos y finalizan las apuestas.
Le informamos al público que en 3 minutos finalizan las apuestas de esta sexta carrera. Pueden seguir realizando sus apuestas a través de los números de teléfono que están habilitados. La última triple se va a jugar ya en esta sexta carrera, que arranca ya con un pozo de 2 millones de guaraníes inicial, y el pozo ya supera los 11 millones de guaraníes y hay tiempo todavía para jugar.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron el premio Policía Nacional. Parte con desventaja el 4 Fly Antal, el tiempo que sale a enseñar en camino. Número 2 Rey le toma pequeña ventaja al participante número 3 Hard Horse. Tercero se desempeña el competidor número 1 Eagle Beautiful. En la cuarta ubicación lo hace el número 5 Action. Más atrás se desempeña el número 6 Pretencioso. Luego viene accionando el número 4 Fly Antal. Más abierto el 8 Faldero. Cierra la marcha a varios cuerpos el participante número 7. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo. Hay lucha en la delantera por dentro, número 2 Rey, a su costado exterior número 3 Hard Horse. Tercero se desempeña mejorando rápidamente el número 4 Fly and Tail. Cuarto abierto lo hace el número 5 Action. En la quinta ubicación se desempeña el número 6 Pretencioso. Sexto se desempeña el número 8 Faldero. Y los competidores del premio Policía Nacional están en la recta final. El número 2 Rey intenta la disparada, corre con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 4 Fly and Tail abierto, gana el número 5 Action. Descuenta ya los últimos 300 metros finales. Va a haber lucha delantera el número 2 Rey, pequeña ventaja sobre el número 5 Action, que mejora por fuera. En la tercera ubicación se desempeña el competidor número 4 Fly and Tail abierto en larga, atropellada lo hace el número 6 Pretencioso. Descuenta ya los últimos 150 metros finales. Asume el comando el lote el número 5 Action, estira dos cuerpos de ventaja sobre el número 2 Rey. Tercero se desempeña el número 6 Pretencioso, pocos metros para el disco número 5 Action y Juan Figueredo. Tres cuerpos de ventaja sobre el número 2, tercero el 6 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera. Primero el número 5, Action. Segundo el 2, Rey. Tercero el 6, Pretencioso. Cuarto el 8, Faldero. Quinto el 9, Mr. K. Sexto el 4, Fly and Tail. Tiempo empleado por el ganador, minuto 20 segundos. Ganada por varios cuerpos. El segundo al tercero, cuerpo y medio. Dividendos es por ganador. 5.200 guaraníes. La llave directa 5-2, 63.000 guaraníes. La trifecta 5-2-6, 100.800 guaraníes. El duplo 3-5 con 7 aciertos, 79.000 guaraníes. El triplo que finalizaba en esta sexta carrera con 8 aciertos abona la suma de 299.100 guaraníes.
Están saliendo a la pista principal ya los competidores de la séptima carrera. El 5, Rocky Road, con la conducción de Juan Figueredo. El 2, Palau. El 1, Palau José Romero, 52 kilos. El número 6, Gauchiño, Carlos Vera, 56 kilos. El 8, Único, Leonardo Jiménez, 51 kilos. El número 10, Jubiloso, Juan Ramírez, 54 kilos. El 4, Rock King, Víctor Carruega, 55 kilos. El número 3, Rocinante, Fidelino Valdés, 54 kilos. El número 7, Emperador Oscar Galloso, 57 kilos. 56 kilos. Y el 9, Berlín, Marcos Rivas, 52 kilos. En esta séptima carrera está en juego el duplo extra, 15.000 el costo, 1.500.000 el pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
Informamos al público, el pozo garantizado de la apuesta duplo de esta séptima carrera es de 3 millones de guaraníes.
Informamos al público, en esta séptima carrera está en juego el duplo extra, 15.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. Últimos instantes para realizar sus apuestas. El duplo, cuyo pozo garantizado es de 3 millones de guaraníes.
Finalizan las apuestas. Campana de largada. Largaron el Premio Independencia de la República Oriental del Uruguay. Sale a enseñar el camino al participante número 2, Mr. Melon. Le toma cuerpo de ventaja al competidor número 3, Rocinante. En la tercera ubicación se desempeña por fuera el número 6, Gauchiño. Cuarto viene accionando el número 1, Palau. Gana terreno por el lado exterior de la pista el participante número 8, Único. Los competidores van a comenzar a volcar el codo. Hay lucha en la delantera, número 2, Mr. Melon. Cuerpo de ventaja ahora sobre el número 4, Rock King. Tercero se desempeña el participante número 6, Gauchiño. Cuarto mejorando rápidamente por el lado de la pista, número 7, Emperador. Más abierto lo hace el número 8, Único. Los competidores están en mitad de codo. Hay lucha en la delantera, número 7, Emperador. Pequeña ventaja ahora sobre el número 8, Único. Por dentro gana terreno nuevamente el número 2, Mr. Melon. Y están en la recta final. Últimos 450 metros finales. Hay lucha en la delantera, número 2, Mr. Melon. Pequeña ventaja ahora sobre el número 8, Único. Tercero se desempeña entre ambos el número 7, Emperador. Descuenta ya los últimos 300 metros finales el número 8, Único. Pequeña ventaja ahora sobre el número 10, Jubiloso, que va resueltamente en su búsqueda. Viene ganando terreno al fondo participante el número 5, Rocky Road. Descuenta ya los últimos 200 metros finales el número 10, Jubiloso. No estirar cuerpo y media ventaja ahora sobre el participante número 5, Rocky Road. En la tercera ubicación se desempeña el competidor número 9, Berlín. Pocos metros para el disco. El número 10, Jubiloso. Varios cuerpos de ventaja sobre el número 9 y el 5 que pelean por la segunda ubicación y cruzaban el disco.
Marcador oficial de la séptima carrera: primero el 10 Jubiloso, segundo el 5 Rocky Road, tercero el 9 Berlín, cuarto el 8 Único, quinto el 1 Palau, sexto el 7 Emperador. Tiempo empleado por el ganador, minutos 14 segundos 3 centésimos, ganada por varios cuerpos, el segundo al tercero el Pescuezo. Dividiéndose por ganador, llave directa y trifecta. Han quedado vacante el duplo 5-10 con un solo acierto, 441.000 guaraníes. El triplo que finalizaba ha quedado vacante. En los monitores está mostrando el desarrollo de la séptima carrera.
informamos al público. Quedan vivos 7 boletos en el triplo final. Con el número 1, Jubileo In, hay un vale. Con el número 3, numeral 1, hay 2 vales. Con el número 4, Velocísimos, hay un vale. Con el 5, Osvaldo Díaz, un vale. Y con el número 11, Lightmaker, hay 2 boletos. El pozo a repartir del triplo es de 11.772.000 guaraníes. La llave directa de esta última carrera cuesta 10.000 guaraníes y tiene un pozo garantizado de 2 millones de guaraníes.
Le informamos al público que restan 5 minutos para que finalicen las apuestas de esta octava y última carrera de la jornada. Pozo garantizado de la llave directa, 2 millones de guaraníes.
Finalizan las apuestas. Se van colocando los participantes de la octava y última carrera, distancia 1200 metros. Ya escuchamos la campana de largada. Largaron. Sale a enseñar el camino el número 2, Gianlo. Pequeña ventaja sobre el número 3, numeral 1, que le presenta lucha al puntero. Tercero se desempeña el número 9, Rey Asiático. Cuarto viene accionando el 1, Jubileo In. La quinta ubicación gana terreno el número 5, Osvaldo Díaz. Los competidores dejaron atrás la señal indicatoria de los 1000 metros. Hay lucha en la delantera. El número 5, Osvaldo Díaz, le toma pequeña ventaja al número 3, numeral 1. Tercero se desempeña por dentro el número 2, Gian Love. Cuarto mejorando lo viene haciendo el número 9, Rey Asiático. Los competidores están volcando el codo. Asume el comando del lote el 5, Osvaldo Díaz, pequeña ventaja ahora sobre el 10, Don Mágico, que va resueltamente en su búsqueda. Tercero se desempeña el participante número 3, numeral 1. Cuarto mejorando lo hace el número 11, Light Maker, en la quinta ubicación por dentro el 4, Velocísimos. Y los competidores de la octava y última carrera están en la recta final. El número 10, Don Mágico, intenta la disparada, corre con 2 cuerpos de ventaja sobre el número 3, numeral 1. Abierto se desempeña el competidor número 11, Light Maker. Descuente ya los últimos 300 metros finales. El número 10, Don Mágico, firme la delantera, lo hace con 2 cuerpos de ventaja ahora sobre el número 11, Lightmaker. Tercero se desempeña el número 3, numeral 1. Descuenta ya los últimos 150 metros finales. El número 10, Don Mágico, logra tirar amplias ventajas sobre el número 11, Lightmaker. Tercero, número 3, numeral 1. Pocos metros para el disco, el 10, Don Mágico, con Leonardo Jiménez. Varios cuerpos de ventaja sobre el número 11, tercero el 3, y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la octava y última carrera. Primero el 10, Don Mágico. Segundo el 11, Light Maker. Tercero el 3, numeral 1. Cuarto el 9, Rey Asiático. Quinto el 4, Velocísimo. Sexto el 7, Honor Militari. Tiempo empleado por el ganador, minuto 14 segundos 34 centésimas. Ganada por varios cuerpos. Segundo al tercero, varios cuerpos. Los dividendos. La llave directa 10-11, 250.000 guaraníes. La trifecta 10-11-3, 468.300 guaraníes. El duplo 10-10 con un solo acierto, 3 millones de guaraníes. El triplo ha quedado vacante. Se mostrará ahora el desarrollo de la octava y